Bueno, yo creo que son las 5:02. Vamos a ir empezando, que yo tengo que soltar una mini chapa muy cortita. Voy a intentar ser muy corto, unos 2 minutos, y pasamos a lo que vale. Todavía nos faltan algunas compañeras y compañeros por incorporarse, pero bueno, se irán incorporando en estos primeros minutos de la sesión. Y mientras os hago una mini presentación de lo que vamos a ver estos 3 días, que ya os digo que va a ser muy corta. Hoy, mañana y pasado, lunes, martes y miércoles, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 aproximadamente, 7:15 y tal, para que haya algunas consultas o dudas finales en el que lo pueda plantear. Daremos este curso, este seminario sobre herramientas de diseño digital para la empresa, y nos va a acompañar estos 3 días, que ya lo tenemos aquí en la sala, Fernando Medina Cebrián, que aparte de un estupendo profesional, esto es amigo y socio también en labores profesionales. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense y bueno, ha desarrollado trabajos de comunicación y de diseño en múltiples aspectos, que ahora él os contará, y prefiero que él os lo cuente directamente y se presente a sí mismo. Lo único, a nivel de gestión, un poco de coordinación técnica y de coordinación administrativa del programa, cualquiera que tenga alguna duda que no tenga que ver con contenido, sino con las inscripciones, que no me va bien, con los certificados, con algún día que voy a faltar o lo que sea, pues os voy a dejar mi correo electrónico para cualquier consulta que tengáis que hacer. Me podéis hacerlo a través del correo o a través directamente del chat de la sesión. Para participar en la sesión podéis abrir micro y abrir cámara cuando queráis, cuando estiméis conveniente. Tenéis el chat siempre operativo y abierto, que estará Fernando pendiente, y si no, yo estoy detrás para recordarle si hay alguna consulta que se le salta o se le pasa. Y espero que aprovechéis lo máximo posible y exprimáis a Fernando todo lo que le podáis imprimir y todo lo que se deje. Y yo por mí me callo ya. Soy Carlos Rodríguez, no me he presentado, de la empresa Best Consulting, que coordinamos estos cursos. Y estos cursos se hacen a iniciativa de Extremadura Avante para el proyecto Conecta Pyme 4.0, que es un proyecto de cooperación transfronteriza de España y Portugal, financiado por fondos europeos. Por eso es un proyecto gratuito, pero también que se os entrega una certificación a todos los que asistáis al curso. Y el último día tendremos una pequeña prueba de evaluación que resolveremos un poco entre todos y que será muy sencilla y muy fácil. Hasta aquí mi chapa. Os dejo con Fernando. Fernando, todo para ti. Yo ya me callo. Así que aquí tienes la sala con 23 y yo creo que dentro de un rato seremos algunos más. Vale, quería en principio pues dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Para que nos viéramos las caras, para intentar un poco paliar esta distancia de que justo hace 2 años, hoy, nos acostumbrábamos a tener reuniones por Zoom, que antes no sabíamos ni exactamente qué tipo de aplicaciones eran ni cómo funcionaban, y ya parece que están aquí dentro de nuestro día a día. Entonces, primero quería que me vierais la cara, no por nada especial, no hay tampoco mucho que ver, pero sí por lo menos para ponernos cara, ya que vamos a intentar, dentro de las posibilidades que nos ofrece esta tecnología, que sea lo más bidireccional posible. De hecho, esta primera sesión del día de hoy va a marcar cómo de exhaustiva, cómo de profunda van a ser el resto de sesiones, porque tengo un objetivo claro, que es el de sensibilizarnos todos un poco con conceptos que tienen que ver con el diseño gráfico y cómo a través del diseño gráfico podemos hacer o ser capaces de comunicar mejor. Pero claro, yo necesitaría saber también cuál es vuestro grado de conocimiento, o sobre todo cuáles son vuestras expectativas a la hora de acceder a este tipo de formación, ¿vale? Por eso es lo de intentar paliar esa distancia inicial, y aunque ahora me voy a poner a compartir la pantalla, sí que me gustaría, como bien ha explicado Carlos, que en cualquier momento levantéis la mano, tengáis o no dudas, podáis compartir con el resto del grupo vuestras inquietudes, para que así podamos enriquecer mucho más toda la sesión, ¿vale? Así que nada, ahora ya sí, voy a compartir la pantalla, dejaréis de ver en grande, entiendo, y vamos a
vamos a entrar en materia, ¿vale? Bien. Entiendo que ya veis el curso, porque además yo me he puesto aquí como son un mystery shopper. Estoy viendo también la sesión, así veo si el ponente está a la altura o no de lo que se esperaba. Como bien ha dicho Carlos, 3 días en el que vamos a intentar echar 2 horas lo más amenas posible para intentar aprender, para intentar conocer un poquito más, para intentar que nos sirva, básicamente que nos sirva en nuestro día a día este conocimiento que me gusta compartir. Vamos a empezar por deciros quién soy yo. Soy Fernando Medina, evidentemente, es un placer conoceros. Y soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense. Yo hice la selectividad y no me daba la nota para hacer Publicidad y Relaciones Públicas, pero no me daba la nota en Madrid. Pero resulta que hay una universidad en Segovia que también está adscrita a la Universidad Complutense que sí que me daba. Yo no sabía que existía, pero un día leyendo el periódico, cuando antes se compraban los periódicos, pues aparecían todas las carreras universitarias y las notas de corte, y ahí descubrimos que en Segovia sí que había Publicidad y Relaciones Públicas. Abocado a, si no, a estudiar Administración y Dirección de Empresas, lamentablemente no sé cómo podía haberlo conseguido, pude sacar un poco esa necesidad que tenía por por estudiar en comunicación, y me llevó allí los 3 primeros años de la carrera, terminando después en Madrid. Como sabéis, que ahora son los grados y que antes eran los títulos universitarios, pues en este caso eran 5 años en el que, si no lo conocéis, los licenciados en Publicidad y Relaciones Públicas compartimos los 3 primeros años exactamente igual que periodismo y exactamente igual que comunicación audiovisual. Son los 2 últimos los que hacen un poco especializarse. Y dentro del mercado, o dentro de todo el ámbito que había dentro de la comunicación y la publicidad, a mí siempre me llamó muchísimo la atención todo lo que tenía que ver con la parte creativa, con la parte de comunicar, con la parte de trasladar, más que la parte de estar en cuentas con el cliente. A ver si soy capaz de que ahora pase la siguiente diapositiva. Ahora sí. Como pone, llevo trabajando en comunicación desde el año 2000. Yo en 1999 empecé en prácticas en una empresa de comunicación que se llamaba Imagen y Producción en Cáceres. Era una empresa que estaba hecha que la llevaba a cabo un fotógrafo, y él me dio una enseñanza que desde entonces la tengo. Aparte que la fuerza que tiene la imagen fija para comunicar, pues que una imagen con un logotipo abajo ya se convierte en comunicación, ya se convierte en publicidad. Y esa es un poco la seña de identidad de todo lo que nosotros desarrollamos desde RCI Media Comunicación. No sé por qué no me está yendo. A ver. Ahora, vale, lo tengo que hacer con el ratón. Vale, como os he comentado, siempre tuve una vocación creativa, siempre me ha gustado mucho dibujar, siempre me ha gustado mucho todo lo que tenía que ver con las artes, y tengo la suerte de trabajar en un medio de comunicación que me permite aunar las dos cosas. Por un lado es la parte más creativa del ser con la parte empresarial, esa parte que evidentemente tiene que justificar. Si hay algo que nos tiene que quedar claro a todos los que trabajamos en comunicación y en esa parte creativa, es que los diseños que nosotros hacemos no los ponemos en nuestras paredes, se tienen que poner en las paredes de los clientes. Por lo tanto, tienen que satisfacer de alguna manera un objetivo que tenga el cliente. Si tú quieres hacer algo bonito, hazlo para ti y ponlo en tus paredes. Para eso están nuestras propias campañas de comunicación, o para eso están las paredes de nuestra casa, para decorarlas como nosotros queremos. Si vamos a decorar la casa de otro, lo tenemos que hacer en función a los objetivos que ellos tengan, no porque sea muy bonito, muy arriesgado, siempre va a ser lo que funcione, ¿no? Y desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que la formación en la universidad, todos sabemos un poco cómo es, pues me puedo considerar como un autodidacta de la parte de diseño, ¿no? En la que viendo, en la que investigando, en la que sensibilizándonos de alguna manera,
prestando atención a lo que hacen los demás, pues somos capaces de sacarle ese partido, estrujar o exprimir todos esos contenidos o esa formación que se le ve a los demás y de alguna manera poder llegar a aplicarla a nuestro día a día. Ese soy yo, y ahora me gustaría que me dijeras quiénes sois vosotros y vosotras, ¿no? Me gustaría que levantarais la mano y me contarais cuáles son las expectativas que os han llevado a apuntaros a este curso, a esta formación, y de esa manera, sobre todo, reorientar para los días de mañana y pasada los contenidos de los que vamos a hablar. ¿No hay ningún atrevido o atrevida? Abro el chat aquí. Muy buenas tardes. Hola, Kilian, me parece que es quien me está hablando, ¿verdad? Sí, Kilian. Cuéntame, Kilian. Yo, por ejemplo, bueno, pues yo vengo bastante, sobre todo del sector audiovisual, de la parte de producción, y después de forma autodidacta me he desarrollado mucho como técnico en la parte de postproducción, efectos digitales y en la composición digital ya en 2D y 3D. Después ya, bueno, viendo que por aquí, por Extremadura, no teníamos mucho futuro el tema, me metí en temas de marketing, redes sociales y empecé a hacer todas las composiciones audiovisuales que hacía, pues bueno, pues destinadas más para el social media que para otra cosa. Bien, ¿para tu propia empresa? ¿Trabajas como freelance para otros? Ahora mismo desempleado, por desgracia. Perfecto, Kilian, muchas gracias por compartirlo. Aquí Javier nos dice que tiene gente dormida en su espalda, espero que no sea por mi intervención. Vale, Miguel, levanta la mano, Miguel Borrachero. Hola, buenas tardes. Buenas, Miguel. Mi nombre es Miguel Ángel Borrachero, el apellido ya no se va a olvidar nunca. Y nada, yo estoy aquí un poco por interés personal, porque me gustan todas estas formaciones que está lanzando BERS. Estoy aprendiendo bastante, hace tiempo que le sigo y me suelo conectar a las formaciones que dan. Yo trabajo en el sector industrial, trabajo en una empresa que se llama Deutsche Spain, que supongo que conoceréis, o la Dieter, como se la conoce por aquí, por Extremadura. Y bueno, no tenemos mucho del tema de diseño, diseño en el sentido, digamos, comercial o de marketing, por decirlo así. Pero bueno, cada vez nos movemos más en estos mundos y es verdad que algunas de las cosas que estoy aprendiendo me están viniendo bien cuando tengo que tener diferentes presentaciones, comunicaciones de proyectos, productos, etcétera. Y también cuando participamos en nuestra escuela de negocios, en Deutsche Business School y en el nuevo centro de servicio que tenemos, que son dos negocios que hemos arrancado hace relativamente poco tiempo. Sí. Estupendo. Gracias, Miguel. Comparto con vosotros Eduardo, que nos habla de Eduardo Pérez, nos habla por el chat, que está en Cáceres, proveniente de Barcelona desde hace 2 años y trabaja como diseñador gráfico autónomo ahora mismo, que es ser valiente. Entiendo que el micrófono no lo puede activar, así que bienvenido, Eduardo. Sí, perdona. Ahora sí. Sí. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Sí, buenas. Bien. No, es que estoy terminando también otro trabajo a través del Zoom también y entonces tengo aquí multipantallas y voy de un lado a otro. Perdonad, bueno, como comentaba, sí, soy diseñador gráfico desde el año 90 y tantos, 98 por ahí, 97, 98 en Barcelona. Y ahora me vine con la pandemia aquí a Cáceres, pues buscando otros lugares. ¿Tienes clientes? ¿Venías por tener socios? ¿Te montaste de alguna manera por tu cuenta la aventura? Más por mi cuenta, por la aventura. Sí que tengo clientes que me ha venido bien todo este tema también de la pandemia para trabajarlo por red, porque los tengo en Barcelona. Entonces, bueno, los que de momento tengo son en Barcelona y ahora por aquí estoy intentando meter la cabeza poquito a poquito con la Diputación o con cosas así, o con quien quiera. Estupendo, Eduardo. Pues yo creo que
que vas enseñando tú más a nosotros, en vista a esa experiencia también por el tipo de clientes quizás con el que has llegado a trabajar. Sí, sí, la verdad es que durante años he trabajado mucho con instituciones catalanas de diputación y ayuntamientos, realizando cosas culturales más que nada, ¿eh? De hecho, más cultural que otra cosa. Estupendo. Gracias, Eduardo. Muchas Vale, gracias a ti. aquí gente de producción audiovisual, gente que tiene interés, diseñadores gráficos. Vanessa, levanta la mano Vanessa Briceño. Sí, hola, soy Vanessa y bueno, yo vengo también del diseño gráfico. Hice un bootcamp en UX UI, me pilló la pandemia, así que desde el bootcamp hasta hace un par de meses fue que pude comenzar a trabajar en UX, así que junior, verde, pero bueno, intentando abrir camino por ese lado. Perfecto. Gracias, Vanessa. Más voluntarios, voluntarias que nos quieran contar. Ya os digo, es sobre todo para ver qué grado de desarrollo hacemos al resto de las sesiones. ¿Hay más valientes? Miguel Manella. Hola, buenas tardes. Muy buena, Miguel. ¿Se escucha, no? Se escucha perfectamente. Vale, yo me llamo Miguel, soy de Villanueva de la Serena, un pueblecito de la provincia de Badajoz. Bueno, un pueblecito no. Bueno, Pedazo pueblo. eso ya será en 2027 con el tema de la unión. Pero bueno, yo soy diseñador gráfico. He tenido mi empresa hasta hace poco, que me lancé como autónomo, que tuve la mala suerte de que me pilló la pandemia de lleno. Al mes o así de empezar la empresa. Y por lo general yo que lo monté con una compañera de clases del grado superior del ciclo formativo, y yo me dedico más a la parte de vectorización, diseño y también a la parte de ilustración. Porque estudié, en un principio estudié el bachillerato de artes plásticas y ya me tiré por la rama del diseño gráfico. Estupendo, Miguel. Si queréis compartirnos cómo se llaman vuestras empresas, vuestros proyectos, podéis hacerlos a través del chat. También comentar que mi empresa la hemos tenido que cerrar hace poco por el tema de rentabilidad y el tema de la pandemia. Pero vi que soy este curso y digo, pues voy aunque mi empresa esté a punto de cerrarlo, me lo guardo para tener ya para engrosar un poco el currículum. Bueno. Vale. Perfecto, Miguel. Ya os digo, también podemos utilizar el chat para poner nuestros perfiles de LinkedIn, nuestro sitio web, para un poco ver que nunca se sabe dónde puede estar el negocio, y esto es una opción de networking como otro cualquiera. O sea que está completamente abiertos a ese tipo de comunicación, ¿vale? ¿Nadie más quiere compartir con nosotros? Tienes a Raúl en el chat. Ah, sí, vale. Raúl Sánchez. Relacionado con el diseño gráfico, hace bastantes años trabajó para varias empresas diseñando y programando web. Después de muchos años orientados al diseño y a la comunicación gráfica impresa, últimamente está interesado en el diseño industrial, CAD/CAM, animación y desarrollo 3D. Perfecto. Muy bien, Raúl, pues bienvenido también. Estudiantes universitarios en el grado de diseño, ¿cómo varía? Vale, pues perfecto. Bueno, la verdad que me estáis dando un poco de miedo, porque a ver de qué os voy a hablar yo mañana y pasado que no sepáis, porque un poco la idea de este seminario era el uso de herramientas y sobre todo orientadas a
al día a día, ¿no? Establecer criterios y conceptos básicos para empresas que quizás no están muy relacionadas con el diseño gráfico, que nos pudieran facilitar a los que sí que lo estamos un poco el día a día, ¿no? De trabajar con archivos y demás. Iba a haber una parte práctica de uso de herramientas Photoshop, InDesign, Illustrator, y después el tercer día iba a estar orientado al uso de cómo poder utilizar herramientas que son más cercanas o que no necesitan tanta especialización para poder hacer trabajos relativamente dignos en lo que tiene que ver con el diseño. Como os digo, ya lo iremos gestionando, ya lo iremos campeando, lo iremos toreando e iremos viendo un poco en función de la demanda. Vale, perfecto. Pues ¿qué vamos a ver? Vamos a ir un poco retomando el contenido de lo que vamos a ver en el día de hoy, en días venideros. Primero vamos a hacer un acercamiento a lo que es el diseño gráfico, lo que a mí me puede parecer que es el diseño gráfico, dando una definición, identificando qué podemos considerar como diseño gráfico o como no. Vamos a ir viendo cuáles son los elementos con los que se cuentan o con los que podemos contar para establecer una pauta de diseño gráfico o un arte final de diseño. Vamos a ver cómo debemos comunicar con el diseño, qué elementos tenemos que tener en cuenta para tener una buena comunicación a través del diseño. Este apartado sería ver las herramientas profesionales que tenemos en diseño, con qué programas podemos contar para realizarlas, y después eran las herramientas cercanas para diseñar. Un poco la versión de lo que ves en Amazon y cuando lo pides en AliExpress, ¿no? Pues exactamente esa era un poco la idea. Vale, pues empezando un poco por el contenido, vamos a hablar una sencilla definición. Ya os digo, vuelvo a repetir, cada vez que queráis participar, abrid el micrófono, intentar levantar la mano y yo estaré atento a daros pasos. Si se me pasa, volver a levantar la mano o directamente volver a levantar la mano para que yo pueda daros pasos y hacerlo lo más participativo posible. Vale, pues el diseño gráfico tiene que tener la capacidad de transmitir mensajes a través de un contenido visual. Es decir, que viendo algo sea capaces de transformarnos, hacernos cambiar, llegar de alguna manera a tomar una decisión en torno a una acción, realizar una compra o un comportamiento, cambiar nuestra idea, de tal modo que seamos capaces de permear, por así decirlo, en cuanto a un pensamiento y ser capaces de abrir ese espacio para transformarlo, o también una sensación. El diseño gráfico tiene que ser capaz de generarnos una sensación, y sobre todo son sensaciones y son emociones las que son capaces de poder transformar o de alguna manera de mover ese yo interior que de alguna manera va a hacer que nuestros clientes vean como satisfecho su necesidad al contratarnos, ¿no? Así es que realmente tenemos en nuestras manos una herramienta muy poderosa, puesto que no solo se trata de enseñar algo bonito, sino de enseñar algo bonito o presentar algo bonito con un objetivo. La definición de ese objetivo es clave para que en función de los recursos de los que dispongamos seamos capaces de realizarlo de la mejor manera posible. Muchos de vosotros, como así me habéis contado, tenéis experiencia en el sector y sabéis que nos movemos siempre con una limitación. Por un lado es la del tiempo, porque en diseño gráfico existe la famosa frase de que esto era para ayer, pero peor les va a los de la imprenta, que siempre, si nosotros era para ayer, a ellos siempre les presionamos muchísimo más. Por un lado está la parte del tiempo y por otro lado está la parte del recurso. Hay pocas empresas
y aunque cada vez se está democratizando más, pero hay pocas empresas que sean lo suficientemente atrevidas como para invertir bien en diseño. Primero, como todos sabéis, nos racanean todos los presupuestos, y segundo, pocas de ellas son capaces de invertir pues, para realizar una buena fotografía, incluso para comprar una tipografía o establecer una identidad visual corporativa de calidad. Con esas limitaciones tenemos que trabajar, y de alguna manera es la heroicidad que podemos tener todos en nuestro día a día, es con unos ingredientes de alguna manera que son limitados, intentar cocinar el mejor de los platos posibles para presentarlo en la mesa de otro además. Pero bueno, con esa vocación trabajamos, con esa vocación nos pasamos las horas, y sobre todo muchos de vosotros seguro estoy las noches a costa de café, ¿vale? Pero al final el trabajo yo creo que reconforta, y yo creo que si abriéramos ahora una encuesta, todos los que hemos estado desarrollando nuestra labor con el diseño gráfico, sabemos de lo ingrato que puede ser el contacto con el cliente, pero cuando tenemos un éxito, o cuando hacemos algo realmente bueno o algo realmente bonito, creo que suple todos los sinsabores que nos deja la profesión. ¿Estáis de acuerdo conmigo en eso? Sí, sí, la cantidad de cafés también. Exactamente. Por cierto, no todos los diseñadores gráficos visten de negro, ¿eh? Yo hoy me he puesto de blanco precisamente por eso, para llevar lo contrario. O sea, vamos a ir quitando mitos. Pues Bueno. fíjate que yo siempre suelo vestir con camiseta blanca y camisa, y hoy estoy ahora mismo con camiseta negra y sudadera azul marino. Bueno, estabas por la labor, Miguel, estabas por la labor. Ya, a ver, sí, y aparte que no soy muy de vestir con con camiseta de colores. Voy más sencillito. Venga, continuando. Ya digo, por favor, abrid micrófonos, compartirnos todos, que seguro que nos enriquecemos en estas sesiones. ¿Qué es el diseño gráfico? Bueno, pues para ello contamos con una serie de condicionantes que a la hora de plantarnos ante el folio en blanco, el miedo a este folio en blanco, pues tenemos que tener. Por un lado está la parte psicológica, ¿no? La psicología, que afecta mucho al resultado final de lo que vamos a hacer, en el que aquí he enunciado un concepto que es el de la jerarquía visual, ¿no? Que lo veremos luego, y seguro que todos después tenemos bastantes ejemplos de jerarquía visual, o lo manejamos desde el principio, pero tenemos que saber que la ciencia de la psicología es la que afecta, o es la que estudió, para que nosotros después podamos manejar esos recursos. Y por otro lado está la propia naturaleza, ¿vale? En el que el concepto de armonía visual también nos afecta mucho a la hora de plantear nuestros diseños iniciales. ¿Por qué afecta la psicología? Bueno, seguro que muchos de nosotros hemos visto este tipo de memes, en el que primero leeremos esto, luego leerás esta frase, tercero esto, y por último esta esquina de arriba, ¿no? Esa jerarquización de los contenidos no se debe a la casualidad, sino que se debe al estudio de la psicología. En concreto, los que más lo estudiaron el siglo pasado fue la escuela de la Gestalt, esa escuela alemana que se basaba un poco en la percepción, en la que se centraba mucho en ver cómo se consumían los contenidos, para que estudiando ese consumo de los contenidos fuéramos más eficaces y más efectivos en la consecución de nuestras realidades, ¿no? De nuestros artes finales. Para la Gestalt, ¿conocéis todos la Gestalt? Sí, un poco. Seguramente si os digo la típica imagen en la que según se mire ves a una mujer joven con un pañuelo en la cabeza, o ves a una vieja, o si ves a dos personas besándose, o ves una copa, o si ves a unas escaleras sin fin que nunca se sabe dónde empiezan y dónde acaban. Todo eso era la psicología de la Gestalt, que estudiaba pues la importancia de la figura para la percepción del ser humano, ¿no?
Tened en cuenta que se empezaban a desarrollar medios de comunicación de alguna manera masivos y teníamos que optimizar esos recursos sabiendo cómo eran analizados por parte de nuestra audiencia. Para la Gestalt fue los primeros que enunciaron el concepto de que el todo siempre suma más que sus propias partes, de tal modo que una composición no es ya solo los elementos que tú encuadres en ella, sino cómo los pones, la importancia que le das a cada uno de ellos, la jerarquía que le otorgas, el esquema que hemos visto anteriormente, pues es capaz de darnos o de transmitirnos una sensación que va mucho más allá de los elementos puestos o dispuestos en otro. Para ello, la percepción siempre se basa a partir de los estímulos, es decir, debe ser una comunicación estimulante, una comunicación que sea capaz de hacernos prestar atención. Debe ser una comunicación, como decimos siempre, a la hora de hacer zapping, a la hora de hacer tuning, a la hora de hacer passing, que es pasar las hojas de una revista, que haga que mantengamos o sea capaces de mantener un ratito más la atención en nuestra página, porque hemos sido capaces de estimular al cerebro de nuestra audiencia. Y debemos conseguir algo mucho más de lo que dibujamos. Y aquí entra un elemento muy importante que creo que nos debe diferenciar o que creo que es el valor añadido que debemos dar a nuestro trabajo y a nuestra función. Como os he dicho antes, una fotografía y un logotipo ya se convierte en publicidad. Pero una buena fotografía y un buen logotipo ya se convierte en comunicación. Y ahí es donde creo que debe estar el éxito o la puesta en valor de nuestro sector. Cualquiera, y ese es uno de los elementos que vamos a ver hoy, bueno, hoy no, el miércoles, cualquiera puede hacer un diseño. Hay herramientas que cualquiera puede hacer un diseño. Después incluso vamos a tratar el tema Canva. Vale, pero comunicar es mucho más difícil que poner un simple símbolo y una fotografía. Comunicar es algo que lleva un trabajo previo y sobre todo entra en juego un juego de palabras, valga la redundancia, permitidme que use esa expresión, que es la racionalización y el razonamiento. ¿Vale? La racionalización es intentar buscar una excusa que es el por qué cuando estás en un supermercado te compras una bolsa de patatas. Si es completamente insano, no es salubre, es dañino para tu ser, pero para tu alma le viene fenomenal. Entonces, esa es la racionalización del diseño. Pero si nosotros hacemos diseño desde la razón, desde un porqué, es muy difícil que tanto los clientes como tanto la audiencia le pongan un pero. Y eso es lo importante y creo que es la clave para diferenciarnos del resto. Todos podemos manejar InDesign, todos podemos manejar Illustrator, todos podemos descargarnos un logotipo en vector, modificarle colores, cambiarle la forma y presentarlo a un cliente. Pero si nosotros empezamos desde cero y valoramos desde cero nuestro trabajo, es el mayor de los valores que podemos aportarles a nuestros clientes. Y la Gestalt se basa un poco, o es uno de esos principios, o mantiene uno de esos principios de los que hablamos, ¿no? No es solo tirar elementos y que caigan donde caigan, es que caigan y darles no un porqué, sino un para qué. El por qué lo sabemos, el por qué es porque no lo ha pedido el cliente, pero sí le tenemos que dar el para qué. Y ahí está la importancia de nuestra labor, ofrecer un para qué en todos y cada uno de nuestros diseños. ¿Lo vamos a hacer? No, no lo vamos a hacer. ¿Estáis ahí? ¿Hola? Sí, Sí. Ah, vale, perfecto. Sé que son muy malas horas, pero como somos diseñadores y tomamos café, estaremos despiertos. ¿Estáis de acuerdo conmigo en eso? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Ha quedado claro el concepto? ¿No ha quedado? Lo repito.
Vale, están diciendo aquí que sí, que sí, que sí, que sí. Vale, perfecto. Venga, pues continuamos. Y después, un apartado que es sumamente interesante y que nos condiciona muy mucho. Y eso es prácticamente sin darnos cuenta en lo que hacemos a la hora de diseñar. Y es la propia naturaleza. Es el entorno que nos rodea. Es, pues, eso que está cerca, que tenemos a nuestro alrededor y que nos afecta. Todo lo natural, todo lo que se genera como natural, es armónico. Y todo lo que es armónico nos produce paz. De alguna manera, busca nuestro descanso y busca, efectivamente, busca la paz. Sin embargo, lo que no es natural, lo antinatural, establece el caos, y lo que establece el caos nos genera un estrés, nos genera una desazón. Por eso, en el diseño gráfico, aunque no nos demos cuenta, siempre está muy presente la parte natural. ¿Y cómo está presente la parte natural? Bueno, sobre todo es interesante intentar identificar lo natural de lo antinatural para saber cuándo poder utilizar cada una de ellas. Un diseño clásico, un diseño que sabemos que funciona, siempre se basa en las máximas de la naturaleza. Sin embargo, algo mucho más disruptivo, algo que es completamente novedoso, algo que nos genera ese caos, lo que tiene que hacer es buscar lo antinatural. Así a bote pronto, el estilo pop es lo que buscaba, es cambiar las reglas y las normas establecidas. Que después se acabaría convirtiendo o se puede ver como algo completamente natural, sí, pero en principio, y su manera de disrumpir con la estrategia fijada fue buscando ese caos. Y evidentemente tenemos que utilizar cada una de ellas en función de las necesidades que tengamos. Yo he dicho antes, y si no lo digo lo repito, lo diré ahora, que yo soy muy de letras. Y cuando estaba preparando todo esto, pues me he dado cuenta de que a lo mejor las matemáticas sí que son mucho más o están mucho más presentes de lo que parece en mi día a día. Aparte ya de manipular programas de ordenador o programas informáticos que evidentemente las necesitan. Esta persona de aquí es Fibonacci. A todos nos suena Fibonacci, ¿verdad? Sí. Fibonacci fue un matemático que vivió mucho con sus padres, viajó mucho con sus padres por toda la península arábiga, por el norte de África. Fue uno de los que primero instauró el uso de los números árabes por los romanos, por su facilidad. Y esta persona, que hemos escuchado mucho hablar de ella, contaba gallinas. Contaba gallinas, exactamente, Miguel Manella nos habla de la proporción áurea y Kilian también nos estaba diciendo, pero os voy a contar que contaba gallinas, ¿no? Sufrió el encomendado, ¿no? Le encomendaron que tenía que hacer una previsión de saber cuántas gallinas acabaría teniendo una explotación, vamos a llamar una explotación ganadera, por aquellos entonces. Entonces, si se aparea un gallo y una gallina, tendrán un huevo, pero como el primer mes ese huevo no puede fecundarse, tiene que estar, hizo este cálculo que le dio esta proporción de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y 25, que es una proporción que después se encontró que está muy presente en todo nuestro día a día, que es el número áureo, que es esa secuencia que Fibonacci sacó o concluyó contando gallinas, nos dice que si dividimos un número por el anterior de sus secuencias nos da aproximadamente el 1,61803. Creo que esto se llama el número phi y creo que hoy es el día de las matemáticas y creo que hoy es el día del número phi. No estoy muy seguro de eso, pero creo
haber escuchado a Ángel Martín esta mañana en su informativo de 2 minutos, que hoy era el día de las matemáticas y el día de sí. Así que pues, vamos a celebrarlo poniendo en valor lo que nos ha dado Fibonacci para todos los diseñadores gráficos. Sabéis que el número áureo es la base para trazar las elipses. Estas elipses que todos sabemos que vemos que la parte del tramo del círculo son similares, después poco a poco se van abriendo y van generando esa figura tan persuasiva que de algún modo también nos sirve a los diseñadores para después generar todo nuestro foco de atención o ese embudo de atención que queremos plantear para nuestras audiencias a la hora de componer una página. El número áureo también está presente en la arquitectura. Esto, por ejemplo, es la Catedral de Dallas, que tiene esa vidriera espectacular basada precisamente en la gestión de las secuencias de Fibonacci, esa gestión o esa forma que está tan presente en la naturaleza. Y algo que también está presente en la proporción áurea y que todos manejamos en nuestro día a día es este gráfico que os voy a presentar y que evidentemente todos manejamos y todos conocemos, en el que los más habituales soportes o los más habituales lienzos que manejamos se deben o se basan en todas las divisiones posibles de la secuencia de Fibonacci y ese número áureo para generar de la 0 a la 1, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. Y esto también está presente en la naturaleza. Por lo tanto, para los diseñadores gráficos, tenemos que tener siempre muy presente que está la psicología, tanto la nuestra como la de nuestra audiencia, a la hora de plantear la atención, y después está en lo natural, en algo que de alguna manera lo tenemos al alcance de la mano. Como datos curiosos, la longitud de nuestros dedos de cada sección, desde la punta a la base, hasta la muñeca, es más grande que la anterior aproximadamente en ese número pi, en ese 1,61, que es el día que hoy celebramos. La medida de la distancia desde el ombligo hasta el suelo y de la parte superior de la cabeza hasta el ombligo también se debe a esa proporción áurea. Y eso no lo entiendo, pero es una molécula de ADN mide 34 Armstrong por 21 Armstrong en cada ciclo completo de la espiral de doble hélice. Que si dicen que se tiene que ver con Fibonacci, yo voy y me lo creo. Pero si el ADN también se debe a Fibonacci, a su proporción áurea, que el ADN es con lo que estamos hechos absolutamente todos nosotros y todo lo que nos rodea, ¿qué más prueba tenemos de que la naturaleza se basa en el diseño? Y por eso, aunque nuestros cerebros están programados para preferir los objetos, las imágenes, que de alguna manera usan la proporción áurea. Y eso es, de alguna manera, la suerte que tenemos, la que hay diseños que pues nos encantan, porque hay algo que hace que lo sepamos y lo disfrutemos, y hay otros diseños que evidentemente pues no hay por dónde cogerlo. Pero como volvemos a decir antes, si alguien hace este diseño solo por la idea de llamar la atención, quizás sea su voluntad. Quizás sea que no tiene ni idea, sí, pero si lo ha hecho con esta idea, lo ha conseguido. ¿Tenéis en cuenta vosotros este tipo de elementos a la hora de diseñar? Hombre, yo creo que ya lo debo de llevar innato en mi cerebro. Exacto. Es algo que hacemos de manera completamente inconsciente. El saber dónde estar, eso te lo da la experiencia. Esa es la típica frase de es que tú tardas 10 minutos en hacerme esto. No, perdón. Yo tardo 10 minutos en hacer tu trabajo, pero para hacer tu trabajo en 10 minutos llevo un bagaje atrás, un bagaje a mis espaldas que, quieras que no, me ha costado mi tiempo y me ha costado mi esfuerzo. Y eso también es otra de las cosas que tenemos que poner en valor. Pues sí. Venga, ¿dónde empezamos con todo esto? Bueno, habíamos dicho que era la capacidad de transmitir, ¿no? Que el diseño gráfico era la capacidad de transmitir.
Y evidentemente, cuando alguien se presenta a unas pinturas rupestres o alguien tiene la vocación de coger unos pigmentos que hubieran en el suelo o algo de sangre o de algún animal con el que hayas estado en contacto, pues tenías esa sensación o esa necesidad de dibujar, transmitir o compartir con el resto de la tribu ese momento. Decir que esto es diseño gráfico, pues evidentemente es ser demasiado osado, pero bueno, no deja de ser un diseño que intentaba transmitir. Para mí el punto de inflexión en el que se puede considerar que podemos hablar de un diseño gráfico actual es con la invención de la imprenta. En el año 1440 cambió mucho la manera de comunicar, cambió mucho la manera de transferir los conocimientos, cambió mucho esas sensaciones que éramos capaces de transmitir y sobre todo porque democratizó esa capacidad de conocimiento. Sabéis que antes eran todo amanuensis, que estaban en los monasterios escribiendo los libros, escribiendo los conocimientos y daban lo que daban, pero a partir de la invención de la imprenta fueron capaces de dar a conocer todo ese conocimiento de una manera más amplia. Y a la hora de transmitir ese conocimiento, pues evidentemente se debía preparar de una manera distinta. Con lo cual la imprenta, las litografías y demás, pues hicieron que ya sí que tuviera que ser mucho más formal esa concepción de una obra gráfica, que tenía sus limitaciones, pero en la que sí que se graduaba muy bien esa jerarquización de la información, esa capacidad de generar titulares, esos cuerpos de los textos, que de alguna manera fue el germen de nuestro día a día. Pero hay otro punto clave, otro hito, que es en 1903, cuando se gesta de alguna manera esta agencia de diseño gráfico impronunciable para mí, de la que he estado intentando buscar algún tipo de información audiovisual que nos pudiera poner en valor y poner en pie qué es lo que esta gente fue capaz de hacer a principios del siglo XX. La Björn Wahlström era la verdad que era una fábrica, porque no tenía otro símil que utilizar, una fábrica de creación brutal, que no ya solo de diseño gráfico fue capaz de cambiar mucho de los contenidos que se estaban realizando y sobre todo la concepción de esos contenidos que se estaban realizando, muy en línea con la psicología de la Gestalt, de la forma, la percepción de los blancos, los negros, los espacios, sino que también en el diseño industrial fue muy llamativa en la generación de elementos propios del día a día que hoy seguimos utilizando. Fue pues una ingente generación de contenidos, de valores, de cachivaches, de presencia, de comunicación y de gráfica que hoy en día siguen funcionando y que si tenemos hoy alguna duda o nos quedamos de alguna manera bloqueados, nos vamos a cualquier base de datos que haya de esta agencia, de la primera agencia de diseño gráfico, y nos sigue funcionando. O sea, era brutal el conocimiento que eran capaces de transmitir y de trasladar. Esos dos hitos, por así decirlo, después llegaron mucho, la imprenta y esos primeros formalismos de estudio gráfico, nos llevan a nuestro día de hoy, a ese bagaje que nosotros tenemos, a esa información, a ese conocimiento, a esa necesidad de trasladar los objetivos de nuestros clientes a unas audiencias. Y yo me he centrado en cuatro elementos de los que tenemos que tirar, ¿vale? Para poder diseñar. Supongo que seguís por ahí, ¿verdad? Sí,
Ya os digo que es que la distancia esta se hace muy difícil para el que da la charla. Es que creo que voy demasiado rápido. Entonces por eso es lo que me está dando miedo, y es que vamos a terminar mucho antes de tiempo. Vale, ¿con qué contamos para diseñar? Para mí contamos con 4 elementos principales y un quinto, ¿vale? Contamos con tipografías, contamos con elementos vectoriales, contamos con el valor de los colores, con las gamas cromáticas, contamos con imágenes y contamos con el objetivo principal, que es qué queremos comunicar. Nosotros utilizaremos las tipografías, utilizaremos los vectores, los colores y las imágenes en función de qué queramos contar, qué queramos decir o qué queramos hacer para con nuestras audiencias. Por eso hablo de esos 5 elementos. Por un lado, tipografías, vectores, colores, imágenes, pero es lo más importante saber qué es lo que vamos a decir. ¿Cuál es el objetivo de este cartel? ¿Cuál es el objetivo de esta página de prensa? ¿Cuál es el objetivo de ese diseño que va a estar en un automóvil? ¿O cuál es el objetivo de ese autobús urbano que va a recorrer todas las calles de la ciudad? Ese es el elemento principal con el que tenemos que contar antes de llegar a plasmarlo en nuestro día a día. Las tipografías, como veis, ahí veis un montón de tipos. Estos son los que se manejaban en las imprentas, pequeñas piezas de joyería prácticamente, que se iban disponiendo al revés, con los interletrados y los interlineados de manera manual, en el que una labor prácticamente de orfebrería era la que te diseñaba una página, no como hoy, que taqueteamos y montamos y tabulamos y ponemos negrita, ponemos cursiva, cambiamos a nuestro antojo. No, eso no funcionaba así, se necesitaba de mucho tiempo, eran muy especialistas, cada uno en su día a día eran capaces de tener muy claro cómo condensar el contenido, cómo contar esas palabras, cómo llegar al final a la audiencia de la manera más eficaz posible, para que pasando simplemente un tampón de tinta fuera capaz de imprimir tantas y tantas diseños como fueran necesarios. Aquí he traído, y vamos a suponer que conocemos o que no conocemos, mejor dicho, este tipo de criba o de distribución que se pueden tener de las tipografías, en las que vemos que existen las tipografías con serif, con serifa, las que no tienen serif. Lo de serif siempre me ha llamado la atención porque evidentemente lo tiene asociado a los cowboys que iban con su estrellita puesta en la solapa, y debía ser las primeras tipografías que se utilizaban para poner la palabra serif las que tuvieron esa forma, de tal modo que también podemos diferenciar en las romanas, las que son antiguas, evidentemente las que se iban tallando sobre piedra y que generaba esa cuenca, que es lo que después le genera esa serifa. Las de transición, que son estas de tipografías que estamos viendo y de las que hemos hablado antes, y que dan paso a esas tipografías de serif tan bonitas que tenemos ahora en nuestro día actual. También con serif tenemos las que son de carácter egipcio, las que ya no son tan picudas, por así decirlo, pero sí que tienen una terminación en cada uno de los tramos de las letras. Después tenemos las que son sin serif, sin serifa, las que no monótonas, y las monótonas que hablan aquí, en las que hay diferentes grados de grosor entre cada una de los palos que forman cada una de los tipos. Después aquí hacen una selección de esas tipografías híbridas, en las que compensan o de alguna manera combinan el palo seco con el serif. Esto lo llaman tipografías híbridas. Y después están las gestuales, que son un poco más las de fantasía, las de a mano, las que son caligráficas o las que son góticas.
¿Qué debemos tener en cuenta para el uso de una tipografía o de otra? Bueno, pues evidentemente, como digo, ese quinto valor que siempre está presente, que es el contexto comunicativo, ¿no? ¿A qué tipo de público me voy a dirigir? ¿Qué quiero transmitir con mi mensaje? ¿Quiero transmitir antigüedad? ¿Quiero transmitir modernidad? ¿Quiero transmitir confianza? ¿Quiero transmitir medievalismo? Pues evidentemente me voy a ir a una gótica. ¿Quiero transmitir cercanía? ¿Quiero transmitir que soy Mr. Wonderful? Pues evidentemente tengo que ir a algo mucho más gestual, algo más escrito a mano. Evidentemente, aquí, y gracias a Dios, no ha aparecido la Comic Sans, que ya vemos que es la enemiga de todos los diseñadores y es la más utilizada, de las más utilizadas, sobre todo por el sector de la educación, pero se ve en demasiados sitios ese tipo de tipografía. Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de impresión vamos a llevar. Ahora ya, evidentemente, el consumo del producto gráfico va muy asociado al uso de la tipografía que queremos hacer. En un libro nos vamos siempre a tipografías con serif, que de alguna manera estamos mucho más acostumbrados a leerlas, pero si hacemos un libro que solo va a ir a su uso, a su consumo en internet o en soportes de pantalla, pues tenemos que cuidar muy mucho qué tipografía utilizamos, cuál es el grosor, el tamaño, la correspondencia, la jerarquía que le vamos a utilizar con cada uno de ellos. ¿Cómo va a encajar el resto de elementos? Podemos empezar ese diseño gráfico desde la tipografía o desde la imagen. Si empezamos desde la imagen, tendremos que utilizar una tipografía que de alguna manera articule o que de manera natural lleve o que se adapte perfectamente a la imagen que hemos utilizado. Sin embargo, si empezamos a diseñar desde el copy, empezamos a diseñar desde lo que estamos intentando textualizar, pues la imagen igualmente tiene que valerse de esas características que tiene la propia tipografía. Y por último, pues yo soy bastante partidario de buscar tipografías que tengan una familia lo suficientemente amplia como para que nos permita jerarquizar y jugar con esa atención del oyente, con esa atención de la audiencia, buscando ese equilibrio del que hemos siempre hablado, ¿no? Buscando esa sensación. Para mí, dos tipografías. Variaciones, por supuesto, pero como mucho dos tipografías. Una que vaya más alineada con la identidad corporativa del cliente y otra que sea mucho más legible para todo lo que tiene que ver con el copy. ¿Vosotros qué soléis hacer? Kilian nos comenta que él una tipografía y sus variaciones, buscando en familias que sean amplias. Julio nos dice que no abusa de tipografía y sí que jugar con esos grosores. Bueno, estamos todos en línea, no nos vamos a pelear al final. Hablamos ahora de los vectores. Los vectores es el gran caballo de batalla que tenemos a la hora de diseñar y que es lo que más peleas nos lleva con los propios clientes. Sabemos que los vectores están formados por puntos y por líneas que no se rigen en resolución y que son completamente editables. Lo bueno que tienen, y que sabemos que son los vectores, es que esos puntos que los conforman los podemos editar, ampliar, ensanchar, encoger, volver a ensanchar, volver a ampliar sin que nos pierda resolución. Y eso es algo sumamente importante a la hora de un diseño gráfico, puesto que
el diseño gráfico, aunque hemos dicho que tiene su formalismo, que está basado en la psicología, que está basado en la Gestalt y que está basado en la naturaleza y en la proporción áurea, es un proceso muy iterativo, un proceso en el que tenemos que probar qué tal me quedaría esto aquí, y si ahora le doy la vuelta al texto, y si ahora lo pongo en este otro color, y si ahora intento bajarle la opacidad. O sea, es algo que es ensayo-error, es mucho ensayo-error. Entonces, poder disponer de un elemento que se transforma y que de alguna manera no se distorsiona, no se perturba y no hace que cambien sus características o sus cualidades, pues es sumamente importante para nosotros. Y aquí en los vectores está un tan amado como odiado herramienta que es Freepik. Freepik u otro portal cualquiera que tiene un montón de recursos, en este caso de vectores, que podemos descargar y utilizar en nuestro día a día. ¿Por qué? Pues por lo que os acabo de comentar, porque los vectores son como la energía que se transforma, que no se destruye, sino que es capaz de adaptarse a cada una de las necesidades que vayamos teniendo de nuestro cliente, de nuestra obra y de nuestro arte final. De tal modo que si nosotros nos descargamos, por ejemplo, un diseño de una botella, el perfil de una botella, pues somos capaces de generarle nuevas formas, de generarle nuevos tamaños, de generarle nuevas sensaciones o nuevas características a esa sustancia o a esa materia, sin necesidad de perturbar ese elemento inicial, siendo capaces de volverlo a poner y siempre utilizarlo de una manera correcta. Lo que decía de caballo de batalla para los diseñadores, cuando pedimos, mándame el logo de tu empresa vectorizado, y siempre nos llega esto. Un punto doc en el que, sí, evidentemente Carlos acaba de poner el enlace a Freepik. Un punto doc en el que nos dice, no, si ahí tienes nuestro logotipo de vectorizado. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? A todos seguro. Ahí me dice que a él le ha pasado. Y Kilian es el que nos ha comentado que a todos. Pues evidentemente, aquí con eso no podemos trabajar. Cuando te dicen, no, si es un vector, si ahí lo pone el logo vector, pero evidentemente no se trata de la misma manera. Mañana lo veremos cómo son ese tipo de archivos. Después tenemos el uso de las imágenes. Como os he dicho antes, podemos basar nuestra creatividad o nuestro primer desarrollo, nuestro desarrollo inicial o nuestro boceto, teniendo en cuenta, partiendo desde el copy, ¿vale? O partiendo desde la imagen. Y como os he dicho, yo vengo yo tenía una herencia muy potente de la imagen, porque en esa primera empresa en la que yo trabajé venían del mundo de la fotografía y ellos generaban fotografías y fotografías de moda en concreto. Fotografías que eran sumamente bonitas, que eran sumamente bellas y que la diferencia entre utilizar una y utilizar otra podía hacer que la pieza funcionara o no funcionara. Yo, desde entonces, me baso mucho en la idea y me baso mucho en el concepto de imagen. Y pues la imagen es la que tiene la capacidad más importante para mí, la que tiene la más importante capacidad de transformación, porque una imagen bien compuesta, una imagen bien tomada, una imagen bien revelada, una imagen bien utilizada, una imagen que es capaz de generar sensaciones, es lo que va a diferenciarnos del resto. Mira, cuando en la empresa la que yo trabajaba en Madrid, vuelvo a recalcar, porque realmente a todos yo creo que nos pasa, ¿no? Las primeras empresas con las que colaboramos son las que marcan nuestro discurrir y nuestro día a día. Nos alquilaron el plató en el que nosotros trabajábamos para hacer fotografías de la colección de marroquinería de Pedro del Hierro. Vale, estuvieron 4 días haciendo fotografías y sacaron una fotografía buena, una fotografía.
No sonreían, las carteras no sonreían, los llaveros no sonreían, pero sacaron una fotografía. Estuvieron 4 días simplemente para hacer una fotografía. Evidentemente no todo el mundo puede pagar lo que vale esas sesiones de fotos, pero demuestra que si invertimos, que si ponemos mimo, ponemos cuidado y ponemos un grado alto de detalle en todo lo que hacemos, pues seremos capaces de diferenciarnos del resto, diferenciarnos de la competencia. No es lo mismo, y aunque aquí lo traigo, tirar de imágenes de bancos que hacer fotografías propias. Da un salto, da un plus de calidad mucho más añadido, ¿no? En cuanto a las imágenes, comparto con vosotros conceptos básicos. Si nosotros vamos a hacer una comunicación que se va a ver simplemente en internet, un pequeñito banner o algo que vayamos a presentar, como estoy haciendo yo hoy, en un PowerPoint o a través de una pantalla, tenemos que cumplir unos mínimos de calidad que son 72 píxeles por pulgada. En algunas ocasiones lo veréis en inglés, que es DPI, pero viene a ser lo mismo, que es píxeles por pulgada. Por una vez ganamos en marketing a los americanos, porque para mí PPP queda mucho mejor que DPI. Si por el contrario la imagen que vamos a utilizar es para ser impresa, tiene que estar a 300 píxeles por pulgada y como mínimo al tamaño que nosotros vamos a imprimir. Es decir, si vamos a imprimir un formato A4 con esa proporción áurea que antes hemos estado viendo, pues la imagen tiene que tener como mínimo 21 por 29,7. Si tiene más, mejor. Lo hicimos y listo. Pero tiene que tener esos 300 píxeles por pulgada. Y aquí os traigo una serie de herramientas, recursos, que son bancos de imágenes de los que podemos tirar. Evidentemente tienen una calidad pobre porque hay bancos que son caros y que evidentemente estos bancos que os estoy presentando tienen después su versión upgrade, tienen su versión cara, tienen su versión de pago, pero te ofrece de alguna manera para hacer bocetos o para hacer layout y para hacer historias que no tienen mucha complejidad o que simplemente se lo quieres trasladar al cliente para que lo valore, lo vea y decida pues ponerse en marcha con una producción publicitaria de la fotografía, pero son buenas opciones para poder descargar. Existen otros que, como el propio FreePic, también tiene recursos en modo de fotografías. Y después está el conocido Envato, que no sé si alguno de vosotros lo utilizáis, pero que tiene recursos de todo tipo. Es bastante interesante. Una apreciación llegados a este punto es que tenemos que acostumbrarnos a pagar. Tenemos que acostumbrarnos a pagar por las cosas que tienen un valor, no por el coste, sino por las cosas que tienen un valor. Y aunque evidentemente a todos nos duele, sobre todo en el mundo del diseño gráfico, el pagar una licencia, es que es súper cómodo, el tener una licencia de Adobe. Es que funciona muy bien. Y es que el tiempo, la energía y los recursos que gastas en parchear, no los gastas al darle a actualizar. Parece que hay una nueva versión de Photoshop. Descarga directamente y te quitas de mucho jaleo. Así que si tenéis la posibilidad de invertir, porque son inversiones, tanto en licencias de los programas oficiales o en este tipo de recursos, como puede ser Envato o el propio FreePic, en su versión de pago, nos quitamos muchos dolores de cabeza y de alguna manera ofrecemos mucha más calidad y mucha más seguridad a nuestros desarrollos y nuestros trabajos finales. Así que dentro de las posibilidades, y aunque vuelvo a repetir, hay recursos que son gratuitos, si la ocasión lo merece, hay que plantearse el poder estar suscrito a esos recursos que son más caros, evidentemente, pero que son muy válidos para nuestro día a día.
Colores. Vamos a hablar ahora de colores. Y evidentemente aquí, a ver que lo suelo tener por aquí. Bueno, os iba a enseñar la pantonera, ya lo vemos luego. Bueno, en cuanto a colores, evidentemente también somos capaces de transmitir sensaciones con el uso cromático que hacemos. Desde la elección de una identidad corporativa se basa en los colores que tomamos como referencia, hasta las sensaciones, esas emociones de las que hemos hablado antes, se transmite, cuando estamos hablando en plano, se transmite muy bien con el uso que hacemos de los colores y la confrontación que hacemos precisamente de colores. En cuanto a conceptos, para que nos queden claros, tenemos el RGB, que son luces de colores. RGB es Red, Green and Blue, y son las luces de colores que mezcladas generan el resto de colores, ¿vale? Eso es la manera en la que funcionan los píxeles de la pantalla de la que me estáis viendo, o cuando ponéis o cuando encendéis la televisión en vuestras casas. Esas mezclas de colores son colores, por así decirlo, más vivos, porque son iluminados, porque son luces, pero son colores más irreales a los de la vida en nuestro día a día. Los colores de nuestro, entre comillas, día a día sí que se basan más en el cian, magenta, hielo y negro. O sea, cian, magenta, amarillo y negro, que es el CMYK conocido, que es, a ver, aquí, esos colores elegidos para, de alguna manera, marcar las 4 sesiones de formación que ha habido relacionadas con el diseño. El amarillo, el magenta, el cian y el negro, en proporciones perfectamente equilibradas, pues dan lugar al resto de gamas cromáticas que queramos llevar a cabo. Son tintas, no dejan de ser tintas. Y después tenemos el concepto de pantón, las pantoneras, que era lo que ya estaba intentando buscaros. Ah, lo tengo aquí. También esto fue una de las primeras inversiones que hice yo. En 2013 me compré la pantonera, pero que realmente sirve mucho para poder saber algo, bueno, que todos hemos pintado en nuestras casas, ¿no? Pero a la hora de afrontar un diseño gráfico nos ayuda muchísimo el tener una referencia. Los pantones son esas tintas planas, esos colores directos, que si queremos dar 100% en el clavo con el color o con el tono que queremos trasladar de nuestro trabajo final, pues tenemos que basarnos en esta estandarización. Pantone es una empresa, es una estandarización, fueron los primeros que decidieron decir vale ya, y vamos a intentar conseguir unos estándares de calidad para que los colores siempre salgan igual. A ver, yo tampoco soy muy sibarita de eso. Hay que entender que no es un papel que tiene más o menos algodón a la hora de chupar la tinta. Evidentemente las cosas unos apagan, otros brillan más, dependiendo del soporte en el que se utilice, dependiendo del papel, de si es estucado, si no es estucado. Tampoco hay que decepcionarse. Yo personalmente no soy demasiado delicado con eso, pero hay gente que sí que lo es, ¿no? Entonces, bueno, se le ofrece esa posibilidad. Más que nada porque no es lo mismo verlo con una luz natural que con una luz artificial, que está nublado y de repente cambia el sol. Quiero decir, no hay que ser tampoco tan exigente. ¿Y todo esto para qué lo hacemos? ¿Por qué utilizamos las tipografías? ¿Por qué utilizamos los colores? ¿Por qué utilizamos las imágenes? ¿O por qué utilizamos que me faltan? En fin, pues para poder ponerlo en valor después en una serie de recursos o de trabajos que tenemos que realizar en nuestro día a día. A ver, estoy pensando en una cosa. Todos los que han comentado, tanto Kilian, Miguel, Eduardo, Vanessa y Miguel, han hablado que están un poco relacionados con el tema del diseño gráfico, pero el resto de las... ¿Cuántas personas estamos? 28 personas nos han postulado, y quizá no todo el mundo conoce el mundo del diseño gráfico con la profundidad que las personas que han
que han participado. ¿Os atrevéis ahora, ya que nos conocemos un poquito más, a darnos vuestras sensaciones? ¿No? Gestora cultural en una asociación, vale, Ana Aznar es gestora cultural en una asociación. Y sus conocimientos son a nivel de usuario. Vale, perfecto. Ese era un poco el perfil que yo esperaba. O sea, que me alegra, Ana, y me reconforta que sea así. A mí me conoce el mundo del diseño gráfico y de la comunicación. Soy de las que manda el documento de Word. Vale, perfecto, Ana. Pues mira, si vamos a conseguir, pasado esta sesión, que mandes un Illustrator, un EPS o algo similar, seguro que ganamos, y el mundo del diseño gráfico te lo agradecerá. Vale, además de Ana, alguien más que sea, vamos a decirlo, de nivel usuario. Antes yo creo que se te ha pasado, Fer, Óscar puso: yo soy empleado de un grupo de desarrollo local, DIVA, en el Valle del Ambroz, y mi finalidad con este curso es simplemente aprender de una forma básica. Gracias. Pues sí, Óscar, se me ha pasado, discúlpame. Óscar, ¿sigue estando por ahí? Óscar Esteban Castellano. Sí. Vale, Óscar, discúlpame, se me ha pasado. No podía estar a todo. Vale, perfecto. Ese es el mayor de los miedos que yo tenía con respecto a la programación de este curso. ¿Vale? El tener gente que pudiera conocer mucho de lo que se estaba hablando, y gente que a lo mejor lo hiciera precisamente para eso, para formarse. Entonces, el día de hoy daba igual, porque el día de hoy es una aproximación, es un acercamiento a conceptos básicos, en el que mi objetivo principal era el de conocernos. Y creo que el valor de las jornadas lo vais a tener los que de alguna manera tenéis esa inquietud y a lo mejor no tenéis un conocimiento máximo de esas herramientas. Vamos a presentarnos luego esas herramientas y vamos a ver cómo podemos sacarle todo el partido posible. El resto a lo mejor se le va a quedar corto, pero creo que lo que podemos hacer es enriquecernos unos a otros, compartir las experiencias que cada uno tenemos, qué casos de éxito o de fracaso hemos sido capaces de generar o capaces de crear, y sacarle partido a todos, ¿vale? ¿Te parece bien? Porque a partir de mañana sí que va a ser más de uso, ¿vale? Va a ser más de ver programas, saber qué se puede, o sea, el fin es saber qué se puede pedir como cliente para saber qué puedes exigir como cliente. Y si hay algo que se puede resolver, pues bienvenido sea. Ojo, resolver. No creo que al igual que a Ana, que es gestora cultural, quizás yo pueda generar algún evento cultural, pero evidentemente no lo voy a poder hacer con los estándares de calidad que ella lo haría, ¿vale? O sea que un poco conocer hasta qué punto podemos pedir y podemos exigir. Vale, pues hemos visto qué es el diseño gráfico para mí, qué elementos intervienen en el diseño gráfico, y ahora vamos a ver para qué sirve esto del diseño gráfico o dónde lo podemos implementar esto del diseño gráfico, para que Ana, como gestora cultural, sepa de qué manera lo puede llevar puede dar a luz o puede darle luz a esas actividades culturales de las que ella gestiona, y sea capaz de llegar o trasladar más allá de lo que su proximidad le limita, ¿no? Ser capaz de generar un soporte que contacte con esos públicos y de alguna manera llegue al resto. Vale, el diseño gráfico se realiza o se utiliza mucho
hoy en día para el diseño web. Cuando yo empecé, evidentemente no había una democratización del diseño web, no existía un diseño web al alcance de la mano. Nosotros teníamos una hora los martes en otra sede de la facultad en la que había como 10 ordenadores que se conectaban a internet, y para que cargara una página me parece que te tirabas como 20 minutos en poder siquiera navegar, con lo cual es algo que ha ido evolucionando, pero que evidentemente está muy relacionado con el diseño gráfico actual. Sobre todo, se basa en lo que se conoce como el front-end. Ya sabéis que en el mundo de la comunicación, en el mundo de la publicidad, en el mundo del diseño gráfico somos todos muy snob, hablamos todos muy bien inglés, y todas las palabras que nos podamos inventar en inglés, o que podamos decir que de lo que somos en inglés, pues, evidentemente pagamos más. Vale, pues en un sitio web el diseño gráfico se basa en el pantallazo, en el diseño de ese pantallazo inicial, para que después tus compañeros programadores sean capaces de llevarlo a la práctica con un fin. El fin es que el usuario, el consumidor del sitio web, pues esté cuanto más tiempo mejor en el propio sitio, esté navegando, se sienta cómodo, se sienta de alguna manera identificado, se sienta atraído por el diseño que recibe, y que tenga, volvemos a esa palabra inglesa, tenga más leads, tenga más contactos, o sea capaz de generar más tráfico con respecto al trabajo final, por así decirlo. Así que el diseñador gráfico se encarga de que con colores, con tipografías, con imágenes, seamos capaces de atraer la atención de esas personas que consumen un sitio web de una manera mucho más, pues, atractiva. Ejemplos, hay miles de páginas web que son sumamente atractivas, y sobre todo son aquellas que arriesgan en el sentido de programar cosas diferentes, establecer contenidos diferentes, y aunque basen todo su esquema o todo su diseño inicial en lo natural, sean capaces de ser disruptivas, y si estamos acostumbrados al menú sándwich en la arriba a la derecha, pues intentar ponerlo en otra ubicación, en otro lugar, intentar que las imágenes ocupen un mayor ancho, que los vídeos carguen mucho más rápido y sean mucho más llamativos, mucho más efectivos, mucho más efectistas, y de alguna manera conseguir, pues, llamar esa atención y conseguir mucho más tiempo, porque el diseñador de un sitio web lo que quiere o lo que roba es el tiempo del usuario. Además para diseñar páginas web, el diseño gráfico sirve para el diseño de productos. Esto, como ya se ha visto en otros cursos, lo voy a pasar mucho más rápido, es desarrollar productos de una manera lo más satisfactoria. Me quedo sin batería en esto. Supongo que ahora ya lo vais a escuchar de otra manera, con otra calidad. ¿Me seguís escuchando? Sí, Fer. Vale. Que decía que para que los productos sean mucho más satisfactorios a la hora del consumo del comprador, pero que también sea mucho más satisfactorio a la hora de producirlo, disminuyendo costes y aprovechando mucho más desde la materia hasta los espacios. Volviendo otra vez un poco a las proporciones y demás, es ideal cuando tú vas a tirar la basura de los envases y ves que un envase entra en otro envase, que otro envase entra en otro envase, que otro envase entra en otro envase, es lo mejor, porque si no, sabemos todos que el contenedor de los envases siempre acaba lleno, aunque hayas tirado la basura por la mañana. Entonces, eso es el diseño de producto. Para mí ese es el diseño bueno del producto, es que es capaz de optimizar la bolsa de la papelera de reciclaje. Se hacen vehículos, se hacen juguetes, se hacen maquinaria, con esa idea final, la idea de el consumo del producto en sí que genere cierta satisfacción. ¿Para qué se utiliza también? Bueno, pues para el diseño de marca.
también conocido como, otra palabra en inglés, como el branding. Aquí me gusta identificar siempre dos conceptos: imagen e identidad. La imagen es la que la compañía transmite. La identidad es lo que cada uno de nosotros nos parece esa imagen. El logotipo de Coca-Cola transmite una serie de sensaciones que es diferente al logotipo de Pepsi, y eso lo que hace es diferenciar a ambas compañías. El logotipo de Renfe transmite unas sensaciones distintas al logotipo que puede tener la compañía de autobuses Alsa, y eso es lo que hace posicionar a una en un sector y a otra en otro sector. Y de aquí lo importante de este concepto, de cuando uno hace un diseño de marca, es la generación de un concepto, de un libro que se llama el Manual de Identidad Corporativa. Con el Manual de Identidad Corporativa nos ahorramos muchísimos correos en los que adjuntamos un punto doc que pone logotipo vector. Eso es, para nosotros es, cuando recibimos un manual de identidad corporativa de una marca, para nosotros nos estuviéramos en la gloria. Aquí os traigo un ejemplo de lo que una marca supone, ¿no? Pues toda la generación de la personalidad que tiene la marca, los atributos que se quieren asociar a la marca, el posicionamiento. El posicionamiento es algo que muchas empresas adolecemos. El posicionamiento no es ser el primero en Google, por lo menos no es, el posicionamiento en comunicación no es eso. El posicionamiento es el lugar que ocupamos en la mente del consumidor. Es que si yo digo Volvo, se me viene a la mente un vehículo que es seguro, y si yo digo Ferrari, se me viene a la mente un vehículo que es deportivo. Ese es el posicionamiento de Volvo y ese es el posicionamiento de Ferrari. No que aparezca más arriba o más abajo a la hora de ser buscador. Hay que asociar a esa marca un valor, qué valor queremos transmitir, qué es lo que queremos ser, y una visión. Sabéis que está muy de moda en general la misión, la visión y los valores de las empresas. Pues bueno, esa visión siempre tiene que estar presente a la hora de desarrollar un manual de identidad corporativa. Y ahora aquí os traigo un ejemplo audiovisual de un manual siempre polémico de identidad corporativa. Ahí vemos como la marca Telefónica hizo un restyling de marcas, y os dais cuenta, se parece mucho a su imagen anterior, a su imagen de los 90, que todos hemos visto en el suelo de todas las calles de la ciudad, porque ya pasaban antes los cables telefónicos, ahora están mucho más elevados. Pues un restyling, vuelta otra vez las palabras. Sí. Perdona que te interrumpa. Habla un pelín más fuerte o utiliza otros auris porque estamos perdiendo el sonido. Vale, perfecto. Me acerco un poco más. Lo que decía, imagen siempre, actitud siempre polémica, la de hacer un restyling de marcas, sobre todo estas marcas que tienen tanta presencia en nuestro día a día y en nuestro articulado español, ¿no? Telefónica es una empresa estatal que evidentemente afrontar un cambio de identidad corporativa es costosísimo. Cuanto más en este tipo de empresas que tienen tantísima presencia
en todos los ciudadanos, ¿no? Críticas siempre va a haber. A mí personalmente me gusta. Creo que un cambio, un restyling de marca te dice que no estás quieto, te dice que te estás adaptando a los cambios. Y realmente este vídeo que expresa un poco esa sensación, ¿no? Es decir, estamos modificando nuestra manera de hacer las cosas para adaptarnos mejor a ti. ¿Qué mejor manera de demostrártelo que nuestro cambio que con nuestra identidad corporativa? ¿Os gusta la nueva identidad corporativa Telefónica? Os leo, ¿eh? Cuando yo bajé la cabeza es que os estoy leyendo. Ahora mismo no os estoy leyendo. Porque no estáis escribiendo. A Jesús le gusta. A Jesús Guerrero. Sí. Vale. Jesús. Cuéntanos. ¿Cuál es tu día a día? Tu relación con el diseño. Escríbenos por el chat si quieres. ¿Me escucháis? Sí. Hola, muy buenas. Mira, mi relación con el diseño, pues yo no soy diseñador gráfico. Yo me he metido en este curso porque me gusta y porque estamos creando una marca y por eso estas inquietudes. Vale, perfecto, Jesús. Gracias. Ya se están igualando las fuerzas, ¿eh? Veremos a ver después para el partido final. Está claro que los no diseñadores son más tímidos que los diseñadores. Debe ser porque toman menos café. ¿No? Pues de café vamos bien. Vale, bueno, y aquí os traigo un... A ver, voy a tener que dejar de compartir un momentito. A ver, si soy capaz de dejar de compartir. No soy capaz de dejar de compartir. Ahí. Bueno, cuando termine la presentación os lo enseño, un manual de identidad corporativa que traía, ¿vale? Otro elemento, otro soporte en el que el diseñador gráfico... Ya. Ya, ¿eh? Sí, ahora sí. Esperad un segundo. Vale. Dame un segundo que estoy abriendo el PDF, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vuelvo a compartir pantalla. Compartir. Ahí lo veis, ¿verdad? Sí. Vale. Esto es el manual de identidad corporativa de la Junta de Extremadura. Se realizó en los 86, quizás, 87, por uno de los mejores diseñadores gráficos que ha tenido España. Murió hace un año y medio. No sé si fue motivo o causa de la pandemia, pero sí que fue durante la pandemia. Alberto Corazón, el responsable de marcas como Correos, como Cercanía, como el gobierno de La Rioja, creo que era riojano, pues la Junta de Extremadura, en el proceso de las autonomías, se encargó al estudio de Alberto Corazón la realización de la identidad corporativa que tanto hemos visto en nuestro día a día. Y aquí veis, en concreto, un manual de identidad corporativa. Estamos hablando de 1986-1987, los diseños son diferentes, pero es un manual de identidad corporativa que contempla todos los usos del logotipo. El logotipo es la parte de texto que lleva nuestra marca. Esos colores, como veis, es una tipografía con serifa, de carácter antiguo, en la que para hacer un uso siempre útil de la misma, pues te la presenta la versión en una línea, la versión en negro, la versión en verde. Esa identidad en la que vuelve a aparecer el tema de las proporciones
esa identidad que hemos visto en muchos organismos oficiales. Como veis, un trabajo que parece que es menor, pero que es bastante importante desde el grado de reducción, o sea, lo mínimo que se puede utilizar la marca Junta de Extremadura es estos 3 centímetros que se ven ahí abajo, o sea, contempla todas esas variaciones, pero cuando está sobre el fondo blanco son 2 centímetros, quiero decir, es algo que está muy trabajado, que es muy elaborado y que a los diseñadores gráficos les resuelve muchas dudas y muchos problemas que se les puedan generar. También tiene unos no usos de ese manual o de esa marca, cómo no se debe utilizar. En este caso se planteó y se rediseñó también lo que es el escudo, con sus diferentes variaciones, con sus diferentes elementos, con sus diferentes usos, con su test de reducción, con sus fondos. Como veis, aparecen los pantones, cuál es el azul, el verde, el rojo y el amarillo que se tiene que utilizar para reproducir siempre con la misma calidad ese símbolo. Y aquí lo veis, de alguna manera, ya implementado en el escudo. Es decir, un trabajo ingente, en el que también se limitó o se diseñó la bandera, un trabajo muy bonito, un trabajo muy laborioso y un trabajo que siempre hay que tener especial atención y sobre todo especial cuidado para poderlo mantener, ya que quien lo ha hecho gracias a una formación y gracias a un bagaje y unos recursos que ellos siempre han tenido. Está diseñada desde entonces la trasera, que acompañaba a Vergeles en todas sus comparecencias de prensa en estos aciagos momentos. Entonces, vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, el hacernos siempre con ese manual de identidad corporativa o preocuparnos por tener ese manual de identidad corporativa para que facilitemos mucho la labor y la función de los diseñadores gráficos, pero también para asegurarnos que nuestra marca siempre va a estar de la mejor representación posible. Siempre va a ser de 10, o sea, siempre va a estar perfecta la identidad corporativa. ¿Recordáis que cuando entró el gobierno de José Antonio Monago en la Junta de Extremadura cambió este manual? Pues cuando entró el gobierno del PP, por hacer algo diferente, lo que cambiaron fue la palabra Junta por Gobierno. Gobierno de Extremadura. Mantuvieron la tipografía, mantuvieron los colores, mantuvieron todo, pero cambiaron el concepto Junta por Gobierno de Extremadura. De hecho, todavía se puede ver algún cartel en el que aparece seguro la palabra Gobierno de Extremadura, pero fue un gastazo brutal en soporte, en cartelería, en papelería, en carpetas, en señalética, en el que se mantenía lo mismo, porque era simplemente cambiarle la palabra. Eso no era un freestyle, eso era un capricho, desde mi humilde punto de vista, condiciones políticas aparte. Para mí fue un capricho el hecho de cambiar, con lo que supuso económicamente eso, cambiar todo lo que tiene que ver con la señalética de una comunidad. ¿Vale? Vuelvo a partir. Voy a comprobar que se está viendo. Vale, perfecto. El vídeo ya lo hemos visto, ya no lo queremos ver más. El diseño impreso. Seguro que muchas veces nos hemos visto con la necesidad de hacer un cartel, que es el más básico, la más básica de las necesidades que hemos tenido nunca. Bueno, pues con el diseño gráfico se puede hacer. Con el diseño gráfico realmente es con lo que mejor se hace. Y con esos conceptos, de esas concepciones del diseño gráfico, vamos a ser capaces, cuando terminen estos días, de generar un cartel básico bien hecho. Y tendremos éxito. O por lo menos tendremos más éxito que si lo hubiéramos hecho mal. Por lo menos lo habremos realizado bien. ¿Vale? Así es que, Ana, si vas a hacer una exposición, seguramente después de estas sesiones, pues
tendrás herramientas más que de sobra para poder realizar esa comunicación de esas exposiciones que puedas llegar a trasladar. Yo esto lo llamo... ¿Usas Canva? Sí, perfecto, lo vamos a ver, Vamos a ver el Canva y vamos a ver en qué se basa el Canva. Para intentar... primero os voy a enseñar los programas que son más especiales, más específicos, y después ya vamos a utilizar los programas que son más cercanos, ¿vale? Pero el Canva es una opción. El Canva mató al diseñador gráfico, pero el Canva es una opción. Yo a la cartelería le llamo el grito en la pared. El grito en la pared porque es un movimiento que me resulta muy romántico, es muy subversivo. Es esa parte en la que los pastiches, la gente que estaba un poco en contra del establishment, de lo establecido, pues tenía su medio de expresarse porque era relativamente económico y relativamente fácil darse a conocer con esa cartelería, ¿no? Por eso lo llamo lo del grito en la pared. Yo os he puesto un ejemplo de un ruso. Lamentablemente está demasiado de moda la concienciación del mundo ruso, del mundo soviético, pero gracias a la política en la que ellos vivían, la Unión Soviética, pues daba pie a una serie de compleciones artísticas muy bien definidas. Este es un ejemplo claro de cartelería rusa, de Rodchenko en concreto. Es muy importante que utilizaban mucho los negros y los rojos como colores llamativos, como colores usados, y evidentemente el blanco, o la ausencia de color con la que intentaban llamar la atención. Esto, visto en una pared, no deja de ser lo que de alguna manera he definido como ese grito en la pared. Otro uso que se le da al diseño gráfico es el diseño editorial, ¿no? El diseño editorial es aquel que se encarga de colocar tanto texto como imágenes, como gráficos, en unas composiciones que tienen evidentemente un gran contenido, un numeroso contenido. La concepción principal de ese diseño editorial es que debe quedar o debe estar lo suficientemente claro para el futuro lector. Y ahí es cuando lo matan a ella. Es quién es el futuro lector. O sea, el diseñador gráfico tiene que, de alguna manera, cortar por abajo e intentar, no ya simplificar, pero sí hacer las cosas lo más sencillo posible, intentando que el más bajo de sus espectadores sea capaz de entenderlo. Y eso es lo realmente difícil del diseño. Seguro que en arquitectura, porque es un término acuñado por ellos, es menos es más. Y evidentemente en diseño gráfico también menos es más. O sea, cuanto menos elementos, menos distracciones y más contenido pongamos, más habremos conseguido alcanzar a todos y cada uno de nuestros espectadores. Y en el diseño editorial eso es lo más difícil, es ser capaces de atraer a esos espectadores con la idea de que esos espectadores aprendan o consuman de una manera sencilla ese contenido. Es, por ejemplo, donde están los libros, las revistas, los periódicos. Y aquí os traigo pues, algunos covers, algunas portadas de revistas que se han convertido en icono para la posmodernidad por los contenidos y por su uso interior que hacen. Aquí en este caso, por ejemplo, pues, viendo un poco quiénes son sus espectadores, es que se atreven a un tipo de contenidos interiores mucho más atractivos o mucho más llamativos. Jotdown, no sé si conocéis esta cabecera. Y después, bueno, el archifamoso y el archiconocido Time, en el que siempre, bueno, no voy a decir siempre porque seguro que hay ocasiones en las que no lo han hecho así, pero la cabecera es muy icónica, en la que las 4 letras aparecen con esa tipografía en la que el propio protagonista de la portada, que suele ser una persona, ocupa ese elemento central y que se sobrepone al nombre de la cover o al nombre de la cabecera con el índice en los laterales. Esto es
historia, por así decirlo, del diseño gráfico, que se mantiene. Y es que el diseño gráfico bien hecho se mantiene. O sea, el diseño gráfico que permanece es el bueno. Algo que se hace para salir del paso no sirve mañana. Y seguro que no serviría para otra cosa. Sirve para salir del paso, precisamente. Diseño de animaciones. Creo que alguien ha dicho que estaba empezando a hacer efectos digitales y demás. Pues bueno, pues también sirve para eso, ese diseño gráfico, ¿no? Son diseños que se utilizan para crear desde dibujos animados o también hacer comunicaciones tipográficas, que son este tipo de vídeos en los que solo aparece texto, pero la manera que tiene de aparecer, de salir, de comentar, de transmitir, ya per se, es capaz de hacernos ubicarnos o llamar nuestra atención. Para esto hay programas muy específicos de ese diseño gráfico, de ese diseño de animaciones, véase para videojuegos, véase para películas o véase para esto que estamos hablando de estos vídeos tan llamativos que solo utilizan recursos o elementos gráficos sin necesidad de grabar un contenido audiovisual, que encarecería un poco el producto. Y por último, el diseño publicitario, que sería de alguna manera mi fuerte, en el que lo resumo en tiene que ser capaz de atraer y persuadir con el fin de concretar un sistema o un esquema básico y clásico que tiene la comunicación, que es el modelo AIDA. AIDA, además de ser una ópera, para mí es llamar la atención, despertar el interés, volver al deseo con el fin de pasar a la acción. Y eso es para mí el verdadero contenido y el verdadero valor de la comunicación publicitaria. Es que cuando estamos pasando una página de una revista o cuando estamos viendo la televisión, algo haga que nos paremos, que nos llame la atención. Una vez que nos ha llamado la atención y nos ha parado, nos despierte el interés por saber qué es lo que me está contando. Si soy capaz de identificar al usuario, a la audiencia, con lo que le estoy contando, seremos capaces de tener su interés. ¿Con el fin de qué? De despertar en él o en ella un deseo. O bien el deseo de consumir, o bien el deseo de conocer. Lo digo cuando estamos hablando de ideas políticas, ideas religiosas o ideas filosóficas. Cuando estamos intentando cambiar las opiniones, por lo menos que genere en el usuario ese deseo. Pero todo esto no funcionaría si después no nos lleva a la acción. Por eso, para mí siempre es muy importante este modelo, el AIDA. Atención, interés, deseo y acción. Y aquí os traigo un ejemplo máximo que me encanta, que ganó uno de los premios de gráfica del Festival de Cannes. Esto es un coche, es el Z3. Mediante una pedazo de fotografía, que como veis, la fotografía es, en su definición, es la representación de la luz. Mediante esa luz hace que ese descapotable de BMW, con esa ventilación que tiene lateral, yo no sé nada de coche, con esa ventilación que tiene lateral, con ese trono de la ventanilla, pues nos llame realmente la atención esa imagen en la que estamos viendo un tiburón, pero es un tiburón BMW. Así pues, con estas bases, si así lo queréis, en el mismo sitio, a la misma hora, mañana repetiríamos, con un contenido que va a versar, que va a tratar sobre los programas profesionales de diseño. Vamos a ver Illustrator, vamos a ver Photoshop y vamos a ver InDesign. Cada uno de ellos
sirve para cosas diferentes, aunque muchos de ellos comparten herramientas. Vamos a intentar tener una versión global de cada uno de ellos. Vamos a utilizar las herramientas, vamos a utilizar esos conceptos básicos, esos conceptos de base, que nos van a permitir ir gestionando e ir elaborando un universo dentro de nosotros para tener un acercamiento a esas herramientas. Y pasado mañana miércoles, lo que haremos será ver qué herramientas tenemos de una manera mucho más factible, mucho más cercanas, que suplen esos programas. Y ahí estamos hablando de Jim, estamos hablando de Canva, estamos hablando, ojo, de PowerPoint. Porque el PowerPoint para mí es como el fax. A mí el fax me encanta. A mí la capacidad que tiene un fax de que tú hagas un dibujo y lo transmitas aquí a Elche en 10 minutos, a mí me parece genial. A mí me parece casi ciencia ficción. Pues el PowerPoint también tiene su valor. Compartimos en estos últimos 5 minutos inquietudes, ideas. Abrimos micrófonos. Estamos todos, bueno, todos no estaremos. ¿Hay alguien que tiene algo que aportar? ¿Alguna campaña que le guste? ¿Algo que le hizo apuntarse al curso? Ahora mismo somos 86. Todos los micrófonos cerrados. Aquí en el chat no veo nada. Cuesta que rompan el hielo. O a lo mejor andan recogiendo ya. Fernando. Dime, Javier. Soy Javier. Que nada, que ha estado muy bien, ¿vale? Y evidentemente mañana cuando veamos las herramientas, pues entiendo yo que le sacaremos un poco más partido, pero está muy bien, está fenomenal. Lo que pasa es, bueno, que en mi caso, yo de diseño tengo poca idea y mi intención era, pues, tener nociones básicas, ¿no? Y bueno, la verdad es que poquito a poco, en los 3 días estos, entiendo yo que seré capaz de sacar alguna conclusión. ¿Vale? Y que me ayudará seguro. Eso sí. Convencido. Mañana ya te digo, mañana vamos a ver 3 programas de diseño, diferentes todos, cada uno para una cosa. Por lo menos nos vamos a familiarizar con las herramientas que existen, qué se puede hacer y qué se les puede pedir, qué se le puede pedir a los compañeros que también están aquí. Y el miércoles lo que hacemos es, no es necesario tener esos programas para también hacer un diseño, Y yo del Power opino lo mismo que tú. A mí el Power no es que me saque de muchos problemas, sino que es el que utilizo cada vez que tengo que hacer algo y no me va mal. Lo suyo sería que en el Power, que al final el contenido es lo importante, el diseño lógicamente también es importante, ¿no? Pero el contenido, y cuando tú quieres hacer una presentación y utilizas un Power, lo importante es que sepas del tema y que no hagas como le pasa a mucha gente que se pega mirando el Power todo el tiempo. Tienes que saber perfectamente lo que quieres decir, y en el Power tiene que haber 4 nociones o 4 imágenes o 4 gráficos que a ti te ayuden a hacer la presentación, ¿sabes? Yo lo utilizo mucho el Power, ¿eh? Mucho. Bueno, es el que utilizo. Pero, ojo, yo estoy hablando del PowerPoint no para hacer presentaciones. Vamos a utilizar el PowerPoint para hacer diseño. Para diseño, ¿no? Sí, pero que al final tú tienes que diseñar las slides, ¿no? Como se dice ahora. Sí. Yo he dicho siempre las transparencias, como de toda la vida. Pero lógicamente un buen diseño de cada una de las diapositivas o de transparencias o de los slides es lo importante, ¿no? Por eso te digo que yo estaré expectante, ¿vale? Gracias, Javier.
Buena tarde a todos. Gracias, buena tarde. Bueno, hay más comentarios en el chat, pero no son preguntas ni consultas. Sí, estoy viendo que Miriam nos agradece la explicación, para Ana le han parecido 2 horas productivas, José Antonio nos agradece la sesión de hoy, mañana seremos menos tímidos. Y bueno, pues Carlos, cuando tú quieras. No, yo nada, que dar las gracias a todos y a todas por estar. Mañana nos vemos a las 5, conectaremos como igual que hoy 5 minutillos antes. Gracias Fernando por compartir estas 2 primeras horas. Espero que esta introducción os haya acercado a los conceptos básicos y que mañana ya entremos en materia del manejo de herramientas digitales, que yo entiendo que había que pasar por esta sesión un poco más teórica para poder acercarnos después al trabajo un poquillo más práctico. Gracias a todos, nos vemos mañana y si nadie tiene algo más que añadir, le dejo el final y la despedida a Fer. Bueno, que como ha dicho José Antonio, que mañana espero que seamos menos tímidos, que desarrollemos más nuestra creatividad, que nos dejemos llevar por esas sensaciones que tenemos o esas necesidades que tenemos, que hagamos productiva la sesión, preguntando, diciendo, comentando, porque por lo que veo tanto hay personas que desarrollan como personas que necesitan el diseño gráfico, así que seguro que entre todos formamos de alguna manera una comunidad que va a poner en valor mucho el conocimiento que tenemos. Un conocimiento acumulativo para que también el diseñador o los diseñadores seamos capaces de saber o de ponernos en el lugar del cliente con esas inquietudes que suele tener. Así que nada más. Nos vemos mañana a las 5 en este canal. Hasta mañana a todos. Hasta mañana.